Buenas noches, estamos listos para empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a esperar a que se vayan conectando todos nuestros asistentes. Recuerden que estamos en el curso, estamos estudiando el carácter de Dios y la profecía bíblica. Y mientras se van conectando, recordemos que este curso se llama El carácter de Dios y la profecía bíblica porque estamos estudiando la profecía bíblica, pero no podemos nosotros entender un mensaje si no conocemos a aquel que da el mensaje. Entonces, estamos aprendiendo, conociendo a nuestro Dios, conociendo cómo actúa, cuál es la forma de operar de Él, y con esa luz es que vamos a interpretar la palabra de Dios. Bienvenidos a los que se están conectando. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por lo que vamos a compartir esta noche. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos lleva a toda la verdad. Hoy día declaramos que dependemos por completo de ti, Señor. Háblanos, guíanos en todo lo que vamos a compartir, Señor. Que no compartamos nuestras propias ideas, sino compartamos lo que está en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos puesta nuestra confianza en ti, Señor. Dependemos de ti y nos cedemos a ti. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos a nuestro curso. Una vez más, estamos en el curso, ya en la clase número 4 de nuestro curso, El carácter de Dios y la profecía bíblica. Y estamos haciendo digámoslo así, estamos explorando, aprendiendo. Buenas noches a todos, estamos aprendiendo. El deseo de estas clases no es contar una historia de las profecías como si fuera una gran historia para que las personas la oigan. Normalmente cuando se enseña acerca de escatología, que es lo que estamos estudiando realmente. Escatología es el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, cuando se hace un estudio escatológico, se enseña de escatología, normalmente la persona que empieza a enseñar, y no digo que sea malo, pero es una forma a veces, la forma que se suele utilizar. La persona que empieza a enseñar cuenta toda la historia desde el principio hasta el final, como si fuera una gran historia o un gran cuento, ¿no? Y las personas que lo escuchan, dependiendo de los conocimientos de la palabra que tengan, pueden tomar esa historia y asumirla. Realmente todos hemos asumido en algún momento una historia en cuanto a los tiempos del fin. Todos nosotros, de alguna manera, inclusive yo, hemos sido enseñados con ciertas profecías o ciertas cosas o ciertos eventos que se tienen que cumplir. Y entonces cuando recibimos esa idea y alguien nos lo cuenta todo, nosotros lo oímos y puede ser muy coherente en ese momento. Pero si nosotros no tenemos el fundamento de la palabra de Dios y no hemos ido a investigar directamente lo que la palabra de Dios dice, es muy fácil también que posteriormente venga otra persona, de repente habla mal de la enseñanza del primero y nos cuenta otra versión de la historia. Y entonces nosotros saltamos de un lado a otro y ahora ya creemos en la segunda historia hasta que venga un tercero que haga lo mismo. Eso la palabra de Dios lo llama en Efesios, el capítulo 4, versículo 14, habla de ir llevado por todo viento de doctrina. Y la idea es de que nosotros caminemos hacia la madurez, es decir, nosotros estudiemos la palabra de una manera honesta, sincera, no pretendiendo acomodar la palabra a lo que nos hayan enseñado, a lo que nosotros pensamos, sino viendo realmente lo que la palabra de Dios dice y lo que efectivamente nosotros podemos constatar por ella, sin tratar de asumir, presumir lo que no dice. Es decir,
no tratar de hacer especulaciones en base a lo que no sabemos. Una vez más, cuando nosotros vamos a hablar acerca de eventos del futuro, siempre hay un grado de incertidumbre. Y es importante ser honestos en lo que uno no sabe. Es importante no tratar de llenar vacíos por llenarlos porque tenemos que tener una historia, sino es importante ser honestos y entender hasta dónde podemos conocer y hasta dónde no. ¿Correcto? Entonces vamos a ser honestos en este curso. Si tú ya tienes una idea preconcebida, porque has recibido un curso anteriormente de profecía bíblica, te han enseñado en algún lugar acerca de los eventos por venir, quiero pedirte, así como yo también estoy haciéndolo, quiero pedirte de que pongas de lado esas ideas para poder centrarnos en lo que la palabra de Dios efectivamente dice. Porque Dios no tiene la responsabilidad de respaldar las palabras de un gran maestro, por más famoso que sea. Dios respalda su palabra. Y si nosotros nos paramos en su palabra, vamos a estar seguros. Estuvimos viendo en clases pasadas, la última clase vimos, les di varios versículos para mostrar que la palabra de Dios realmente es una palabra profética. Dijimos que la palabra de Dios tenía elementos históricos, tenía relatos históricos, tenía normas médicas, ¿no? De sanidad, normas de salubridad, normas rituales, códigos morales. Sí, tiene todo eso. Pero la palabra de Dios esencialmente es una palabra profética. Les di varios versículos para establecer eso. Romanos 15:4 nos dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, aquí a fin que por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y vimos de que cuál era la esperanza que debíamos de tener, la esperanza de salvación, la esperanza de no sufrir la ira, la esperanza de no sufrir un castigo, sino saber que Dios nos ha preparado para salvación, para buenas cosas, que Dios tiene buenos planes para nosotros. Entonces es importante tener eso en claro, tenerlo claro, firme. El mismo Señor Jesucristo dio una afirmación que está en Mateo el capítulo 5, el versículo 17. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Muchos toman ese pasaje y dicen, sí, pues la palabra abrogar significa anular. Y muchos toman ese pasaje y dicen, sí, pues el Señor Jesús no vino a anular la ley. Por tanto, nosotros hoy día deberíamos de cumplir la ley, deberíamos de guardar el sábado, deberíamos de celebrar la Pascua como la celebran los judíos de la misma forma, deberíamos de cantar las mismas canciones, usar los mismos instrumentos, muchos tocan ciertas trompetas, ¿no? Bailar la misma música y ponen música hebrea. Realmente nadie sabe cómo sonaba la música hebrea en la época del Señor Jesucristo. Realmente eso se perdió. La música hebrea que puedan oír en este momento es música hebrea contemporánea. Pero volviendo al tema, muchos hablan de que el Señor Jesús no vino a anular la ley, por tanto nosotros deberíamos vivir bajo la ley, un principio de judaizarse. Eso es lo que dicen. Realmente es una mala interpretación de este versículo. Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. ¿Correcto? Y nosotros debemos entender que Jesús es el cumplimiento de la ley. Si nosotros vamos a Lucas, el capítulo 24, en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, vamos al versículo 44. Es el último capítulo de Lucas. Estamos en el día de la resurrección. Recuerden, si ustedes leen desde el versículo 36, si leen desde el versículo 36 van a ver que es el día de la resurrección, Jesús resucitado se aparece a los discípulos, les muestra las manos y el costado y empieza a hablar con ellos, ¿no? Come con ellos y en el versículo 44 les dice,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. Jesús es el cumplimiento de la ley. Por eso él dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, acerca de mí, en los profetas y en los salmos. Y entendamos, la ley es una profecía de lo que había de cumplir el Señor Jesucristo, de lo que había y de lo que ha de cumplir. Y hay algo interesante aquí, hay un hecho interesante. Hay 8 veces más profecías acerca de Jesucristo en el futuro de las profecías que hubo acerca de Jesucristo para el pasado. Entendamos, hay muchas más profecías hablando de eventos futuros que de las que hay de eventos pasados. Nosotros sabemos que las profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo hace 2000 años se cumplieron. Pues hay muchas más profecías y vamos a verlo. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y la palabra de Dios es una palabra profética. Ahora debemos entender cuál es el objetivo de la Escritura. Cuando nosotros vayamos a hacer una interpretación de la palabra de Dios acerca de cualquier profecía pasada, presente o futura, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es toda una gran unidad. Es una sola cosa. Por más que son muchos libros escritos por muchos escritores, hay un solo gran autor que inspiró toda la palabra de Dios. Entonces debemos de tener claro que toda la palabra está en el mismo sentido y apunta a lo mismo. No podemos nosotros tomar un pasaje, un libro o un pasaje o un versículo de la palabra y tratar de establecer una doctrina cuando esa doctrina no la podemos ver a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces esa es una línea general que vamos a seguir. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Algo importante que debemos saber es que la Biblia tiene un propósito general, completo. Se centra en el mensaje que quiere dar. El mensaje que quiere dar la Biblia es el Mesías, Jesús, y la salvación provista por Dios para el hombre. Desde que nosotros leemos Génesis, nosotros vemos el plan de Dios. Vemos cómo se narra el propósito de Dios para el hombre. Cómo el hombre debía caminar con Dios, cómo el hombre debía tener comunión con Dios. Cómo Dios le dio señorío al hombre sobre toda la tierra. Y establece un propósito, que el hombre tenga señorío. Y se lo entrega. En una clase pasada les dije, si nosotros queremos entender toda la profecía bíblica, toda la Biblia, debemos de tener claro los 3 primeros capítulos de la Biblia, porque en ellos se da la llave para entender todo el resto. Vemos desde el primer momento, ¿no? La aparición, desde los primeros 2 versículos, vemos, o los 3 versículos, los primeros 3 versículos, vemos a Dios mismo, la Trinidad, operando ahí, ¿no? Vemos a Jesús, el Verbo, creando todo. Vemos una creación o una recreación de 6 días y al hombre puesto ahí. Y vemos también cómo el propósito de Dios para el hombre se trunca en el capítulo 3 con la caída. Todo lo que se narra desde Génesis, el capítulo 3 en adelante, tiene que ver con la salvación y la restitución del hombre para la posición para la cual Dios lo creó. Y en los últimos versículos del Apocalipsis, miren, me estoy yendo de Génesis, el primer libro, a Apocalipsis, el último libro. Y en los últimos versículos del Apocalipsis, nosotros vemos el cumplimiento de esa restitución. Permítanme darles una imagen de esto. En Génesis,
se dice que se preparan los cielos y la tierra como el hábitat para el hombre. En Apocalipsis nosotros vemos cielos y tierra nuevos. En Génesis se nos habla que la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios por causa de la caída es quitada. El hombre está apartado de Dios. La presencia de Dios en la vida del hombre fue quitada. Pero en Apocalipsis se restaura el tabernáculo o la presencia de Dios en medio de los hombres. En Génesis vemos que la muerte entró al mundo. En Apocalipsis ya no hay más muerte. En Génesis la maldición cayó sobre la tierra. Pero si vemos Apocalipsis 22:3, vemos que ya no habrá más maldición. En Génesis, al hombre se le impidió alcanzar el árbol de la vida. En Apocalipsis vuelve a aparecer el árbol de la vida y se dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. En Génesis se inician el día y la noche. En Apocalipsis no habrá más noche. En Génesis se le quitó el señorío al hombre. En Apocalipsis 22:5 se nos dice que reinarán por los siglos de los siglos y el agua de la vida estará disponible gratuitamente. Entonces hay un propósito. La Biblia es un libro con un inicio y un final. Marca un inicio, el propósito de Dios para el hombre y cómo ese propósito finalmente se cumple. Entonces, en este curso vamos a tratar de diferentes temas. Vamos a hablar de eventos que se tienen que llevar a cabo, eventos que se han llevado a cabo o que se tendrán que llevar a cabo. Vamos a hablar rapto sí o no, si va a haber un rapto sí o no. Vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya fue? ¿Va a venir? ¿Cuáles son las señales del tiempo del fin? Del anticristo. Y vamos a hacer un estudio del libro de Apocalipsis. ¿Están dispuestos? Espero que sí. Bueno, empezamos. Vamos a definir. Estamos hablando de escatología. No me gusta, en general, normalmente que esa palabra se guarda para un ambiente de estudio profundo de la Biblia, ¿no? Un ambiente académico, pero vamos a entender de lo que estamos hablando. La palabra escatología significa conocimiento de las cosas del fin. Viene de dos palabras griegas. Escatos, que significa cosas del tiempo del fin, y logos, que significa conocimiento. O sea, es el conocimiento acerca de los eventos que van a venir, ¿no? Es el estudio acerca de los eventos o acontecimientos del tiempo del fin. La Biblia es un libro profético que apunta al futuro. Tiene eventos del futuro que Dios conoce, pero el hombre no. Sin embargo, Dios nos revela el final desde el principio. Parte de la naturaleza de Dios es la presciencia. En 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, se nos habla de que Dios ya nos conocía por su presciencia, o sea, su preconocimiento nos escogió. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo porque Dios ya nos conocía a pesar que no habíamos nacido. Entonces, parte de la naturaleza de Dios es la capacidad de conocerlo todo. Él conoce el final desde el principio y Él se place en inspirarlo para dárnoslo a conocer a través de la profecía. El tiempo es algo limitado, pero Dios se mueve en la eternidad. Dentro del plan de Dios para la tierra y la eternidad hay un programa. Hay un plan, es todo un plan con determinados eventos que van a ocurrir en un orden estrictamente establecido, ¿no? Estos eventos ya están descritos de antemano por la palabra de Dios. De hecho, van a ocurrir o han ocurrido.
En el Antiguo Testamento les decía que tenemos una serie de profecías que hablan acerca de la primera venida del Señor Jesucristo. La primera venida es cuando vino y murió en la cruz. Esta ocurrió hace más o menos unos 2000 años. Pero en la Biblia hay 8 veces más profecías acerca de una segunda venida que de la primera venida. Si la primera venida se cumplió, la segunda venida, teniendo 8 veces más profecías que hablan de ella, ¿no se va a cumplir? Entonces, en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19, 2 de Pedro 1:19, se nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Permítanme parafrasear un poco este versículo. Se nos dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice que nos conviene estar atentos a ella porque es como una antorcha, una luz que ilumina en el lugar oscuro, una luz que nos ilumina donde nosotros no podemos ver de forma natural. Entonces, Dios nos ha puesto una luz en la palabra de Dios. Nos ha dado su palabra profética para que nosotros podamos indagar acerca de los eventos que van a ocurrir. Se dice en la palabra de Dios que los profetas indagaban, querían saber más. Hoy, ellos recibían la profecía y ellos indagaban, querían saber más. La palabra de Dios dice en Proverbios, el capítulo 25, el versículo 2, que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿No? Dios pone cosas escondidas, hay cosas que están más allá de nuestro alcance, pero Dios nos da las pistas para que nosotros podamos escudriñarnos, nos da su palabra que nos sirve como una antorcha. Muchas personas están hoy en día con los eventos, la pandemia que estamos pasando y todos los otros eventos que hay, la crisis internacional, el choque entre las potencias, la guerra económica, que es una guerra mundial simulada, ¿no? Muchas personas están atentas a esos eventos, pero estos eventos o señales realmente preparan y arman el escenario para los eventos, para el cumplimiento de las profecías que están en la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que todos estos eventos están armando un escenario. Una vez más, no se trata de acomodar la palabra de Dios a los acontecimientos. Los acontecimientos o eventos tienen que alinearse con la palabra de Dios, porque Dios lo habló. Si estamos atentos a lo que la palabra de Dios dice, vamos a caminar con seguridad. En la palabra de Dios, como les dije, hay una serie de eventos predefinidos. Vamos a Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el versículo 26. Hechos 17, 26. Dice, como esto es una transmisión en vivo y por ahora, todavía estoy pensando cómo, pero por ahora no les puedo poner los versículos acá, ¿no? Espero que tengan por ahí una Biblia para que la puedan consultar. En Hechos, el capítulo 17, el versículo 26, se nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre, o sea, es una sola gran familia. Todos los hombres salen de una misma familia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, o sea, fijado de antemano, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos o el orden de los
eventos. La palabra tiempos, que aparece en la versión Reina Valera de 1960, en el griego es la palabra kairos, que se traduce literalmente eventos. Entonces, si yo lo pongo aquí, dice, y les ha prefijado. O sea, ya hay eventos fijados de antemano. Les ha prefijado el orden de los tiempos, el orden de los eventos y los límites de su habitación, o los límites o el límite de tiempo en el cual se va a mover. ¿Correcto? Son eventos que han sido fijados de antemano. Entonces, debemos ver un poco la historia de la palabra de Dios, ¿no? Vemos cómo Dios, desde los tiempos de Adán, y vamos a ver que incluso en Génesis, el capítulo 3, vemos profecías. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, vemos profecías de eventos por cumplirse, ¿no? En estas profecías vamos a ver que hay eventos ordenados. Desde Génesis, desde los tiempos de Adán, Dios estuvo tratando con el hombre. Y establezcamos, vamos a tomar, yo entiendo de que ustedes deben de haber leído Génesis del 1 al 3, capítulos del 1 al 3. La idea que se muestra ahí, primero es, como les dije, los primeros versículos. Vamos a Génesis, si ustedes tienen una Biblia, vamos a Génesis el capítulo 1. En Génesis el capítulo 1, versículo 1, ya lo leí en una clase pasada, pero vamos a leerlo para ponernos en contexto. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo la creó? En el principio. Hay personas, como les digo, que dicen, bueno, Dios creó la tierra hace 6.000 años. Acá no hay nada que nos diga que creó la tierra hace 6.000 años. ¿Correcto? ¿Cuándo lo creó? En el principio. ¿Qué tan lejos puede ser el principio? Puede ser lejísimo. Puede ser tan lejos como Dios empezó a contar. Pero en el versículo 2 vemos una situación de crisis, una situación caótica. Les di varios versículos para demostrar que era imposible que esa fuese la situación del principio. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Pero en el versículo 2, la tierra está en tinieblas. Entonces, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra estaba significa literalmente se volvió. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos una situación caótica, una situación de crisis. En el versículo 1, nosotros vemos Dios creando conforme a su voluntad los cielos y la tierra. En el versículo 2 vemos que por un evento algo ocurrió. No lo menciona en este pasaje, pero algo ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Y entre esos dos versículos pudo haber un gran lapso de tiempo que no se menciona. Pero hay una situación de caos en el segundo versículo. ¿Por qué ocurrió? No me estoy metiendo ahí. Pero lo que quiero establecer es algo. La voluntad de Dios en el versículo 2 no se estaba cumpliendo. O no se había cumplido. Algo ocurrió. Si nosotros vamos a otros pasajes que lo podemos ver en algún momento, vemos que entre el versículo 1 y el versículo 2 se nos habla de una gran rebelión, una rebelión angelical. Una rebelión en la cual ya existía la tierra y existían habitantes en la tierra. No se dice que existían hombres, pero había una creación ya. Y esa creación fue destruida por una rebelión. En algún momento la voluntad de Dios dejó de manifestarse. En el principio, cuando Dios creó todo, el reino de Dios estaba en control de toda la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios manifestándose, Dios controlando las cosas. Pero en un momento dado algo pasó. Muchos
lo leen y realmente es la interpretación que se suele dar. Efectivamente hubo un ángel caído que muchos le dan el nombre de Lucero o Lucifer, ¿no? Realmente Lucero podría ser muy bien un adjetivo y no un sustantivo, no un nombre propio. Pero el hecho es de que este ángel se rebeló, tenía un trono en la tierra y se rebeló contra Dios y quiso controlar, tener su trono, dice, en el cielo, y cayó estrepitosamente. Fue vencido y cayó estrepitosamente, ¿no? Esa historia, si alguien quiere investigar, no es parte ahorita del curso, pero sí es importante tener la idea. Está en Isaías el capítulo 14, está en Ezequiel el capítulo 28, ¿m? Los versículos del 12 en adelante. Entonces vemos lo que era la caída de Lucero. El tema es que hubo una rebelión y hubo una caída. Realmente, cuando nosotros hablamos de Lucero o de Satanás, la palabra Satanás significa adversario, ¿no? No hablamos de algo que moviera el universo. Estamos hablando de una rebelión local, acá en la tierra, ¿no? No es que el diablo tuviera potestad sobre otros lados, no, era algo local. No es que fuera la gran rebelión, el diablo no tenía capacidad de rebelarse, pero sí causó un problema acá en la tierra. Vemos cómo Dios reconstruye la tierra, y aquí en Génesis 1 vemos el relato de la reconstrucción, y vemos cómo Dios pone al hombre como el sello final, ¿no? Vemos el último versículo, después que Dios pone al hombre en el versículo 26, el versículo 28, lo pone en la tierra, ¿no? A su imagen y semejanza, para que tenga señorío. En el versículo 31, el último versículo del capítulo, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Les dije de que en este momento Dios marcó un número al hombre, el número 6. Y eso queda marcado en el capítulo 2, cuando dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios santificó, lo separó para sí, ¿no? Al día séptimo. Desde ese momento, a lo largo de la palabra de Dios, cada vez que algo se refiere a Dios, se refiere con el número 7. Y cada vez que algo se refiere estrictamente al hombre, se refiere con el número 6. Lo vimos inclusive cuando hablamos del anticristo, ¿no? Que era totalmente hombre porque era 666. Y el número de 3 es el número de lo completo, ¿no? Entonces, el séptimo día, Dios separó el séptimo día y para él lo nombró: el séptimo día es el día del Señor. Vimos que eso es una referencia a una semana milenial. Pero vamos a seguir adelante. Actualmente, tenemos al hombre caído. El hombre cayó en el capítulo 3. Actualmente el hombre está caído. Y en Génesis, vamos al Génesis, el capítulo 3. Luego de la caída, el versículo 15. Vamos a leer el 14, ¿no? Dice que Dios dijo a la serpiente, estoy en Génesis 3:14. Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y está hablando a la serpiente, ¿correcto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en la planta, ¿no? En el talón. Entonces, esta realmente es una gran profecía. Esta es la primera profecía mesiánica que se ve explícitamente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, muchas veces la gente piensa en este versículo, sí, pues está hablando de la mujer, está hablando de Eva. No menciona literalmente directamente a Eva, ¿no? Aunque sí le había hablado a Eva anteriormente. Pero la mujer a la que aquí se refiere, porque recuerden cómo dice la profecía, ¿no? Como dice esta. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es? Entendamos, no se refería a Eva, se refería a Israel. Y la simiente de Israel es Jesús y los hijos de Israel. Esa era la simiente de Israel, la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente son los hijos de Satanás y todas, y vamos a ver, vamos a explicar un poco esto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver la mujer de nuevo. Recuerden, Génesis y Apocalipsis están conectados. Dice, en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de, ¿cuántas estrellas? 12. Las 12 tribus de Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, miren lo que hace el dragón, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando aquí? Si quieres poner a una mujer estrictamente, tendrías que poner a María. Pero en realidad está hablando, si ustedes siguen leyendo, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Hay una batalla en el cielo y sigue hablando. Sí, esa mujer sigue teniendo historia. No se refiere a la Virgen María. Se está refiriendo a la nación de Israel. Ahora, estoy hablando como que la nación de Israel tiene un lugar preponderante. Bueno, vamos a verlo si sí o si no. Pero el hecho está en que esa profecía de Génesis está amarrada con este evento en Apocalipsis. Entonces, estamos hablando una identificación. Permítanme voy a hacer un poco la historia del pasado, ¿correcto? Cuando el hombre cayó, Dios empezó a tratar con el hombre. Empezó a hacer diversos pactos con el hombre, con los cuales el hombre pudiese tener cercanía con Dios, ¿no? Primeramente, Dios trabajó con hombres, con Adán. Él trabajó con Adán. Antes de la caída ya había hecho un pacto con Adán, ¿no? Era el pacto edénico. Vivía en el Edén, ¿no?
Pero cuando el hombre cayó, Dios hizo otro pacto con el hombre, ¿no? Podríamos llamarlo el pacto adánico, hizo un pacto con Adán, ¿no? Cuando lo vistió con pieles de animales para cubrir su vergüenza, cubrir su pecado. Hizo un pacto con él, ¿no? Y Dios empezó a tratar con estos hombres, con los hombres empezó a tratar con Adán, empezó a tratar con Set, empezó a tratar con Enoc, hasta que llegamos al tiempo de Noé. Viene el diluvio y hay otro pacto que hace con Noé, ¿no? Podríamos decir que si en el principio, cuando Dios pone al hombre en el huerto, Dios gobernaba a través del hombre. Luego, podríamos decir que el hombre era inocente, pero estaba cubierto por Dios. Luego el hombre toma conciencia y luego el hombre va caminando. Dios hace un pacto con Noé y viene una temporada en la cual el hombre se gobierna a sí mismo. Hay un gobierno humano. Más adelante Dios empieza a tratar con Abraham y a Abraham le da la promesa. Entendamos, hay un lapso de 2000 años en los cuales Dios estuvo tratando desde Adán hasta llegar a Abraham. Son más o menos 2000 años de historia. Luego de ese tiempo, Dios trata con Abraham y hay un nuevo pacto que hace con él, que es la promesa. Y con ese pacto de la promesa sigue de Abraham hasta Moisés. A Moisés se le da la ley y de Moisés caminan en la ley hasta llegar a Jesús. De Abraham a Jesús hay aproximadamente 2000 años. De Jesús nosotros entramos en lo que es la gracia. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre por nosotros para establecer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto nosotros estamos caminando desde el momento de la cruz del Calvario hasta nuestros días. Casi 2000 años. Entonces tenemos 2000 años desde Adán hasta Abraham. Tenemos 2000 años de Abraham hasta Jesús. Y de Jesús hasta donde nosotros estamos cerca de los 2000 años. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que Dios había establecido los tiempos, los eventos y los límites de nuestra habitación? Establecimos en una clase pasada, vimos cuando Dios estableció y creó al hombre, lo creó en el día sexto. Y en ese momento en que lo creó en el día sexto lo marcó con el número 6, ¿no? La palabra de Dios dice continuamente en la ley, porque 6 días trabajarás. 6 días trabajará el hombre. Y el séptimo descansará de todas sus obras, porque el séptimo es el día del Señor. Solamente 6 días trabajarás y harás toda tu obra, 6 días. Y el séptimo descansarás porque es el día del Señor. Cuando nosotros vemos la caída, hay algo que ocurre ahí. Dios había creado al hombre en Génesis, lo había creado a su imagen y semejanza para señorear el mundo. Todo el mundo estaba bajo su dominio. Era una cesión legal. La tierra le pertenecía a Dios, pero Dios oficialmente se la arrendó al hombre. Pero la tierra seguía siendo de Dios. Ahora, el hombre tenía derecho legal a subarrendar la tierra. Es como cuando, por ejemplo, si no están los contratos bien establecidos, ¿no?
cuando alguien alquila una casa. Perfecto, la casa está alquilada. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo se la alquilo? Se la alquilo por un año. Perfecto, la casa está alquilada. Yo soy el dueño de la casa, pero ya se la alquilé por un año. La persona que está en esa casa, si el contrato no lo impide, puede subarrendar la casa. Es decir, de repente está alquilando una casa inmensa, ¿no? Digamos una casa que tiene 10 habitaciones. Y dice, bueno, yo voy a vivir en 2 habitaciones, voy a tener mis oficinas en 3 habitaciones y ¿saben qué? 5 ambientes los voy a alquilar. Y esta persona subarrienda la casa, se la arrienda a otro. Pero el primer arriendo, el arriendo con el propietario, fue por un plazo determinado, un año. Cuando el inquilino vuelve a arrendar la casa, ¿cuál es el plazo máximo por el cual la puede arrendar? No la puede arrendar por 2 años, porque él no tiene posesión de esa casa por 2 años, solamente tiene por un año. Y si ya pasó un mes y le quedan solamente 11 meses, solo la puede arrendar por 11 meses. Lo que ocurrió con la tierra y con la caída del hombre fue un subarriendo. Dios le cedió la tierra al hombre. Pero ¿saben qué? No se la cedió eternamente. Se la cedió por un plazo. Le había fijado los límites de su habitación. ¿Se acuerdan lo que leímos nosotros? Dios le había fijado el orden de los eventos y los límites de su habitación. Significa de que el hombre no tenía un arriendo eterno. 6 días podía trabajar el hombre, pero el 7º día era el día que se había reservado el dueño de la casa. Y entonces Dios le dio al hombre la tierra por 6 días. En Génesis, estábamos en Génesis el capítulo 2, ¿no? Cuando santificó Dios al hombre, ¿no? Vimos en Génesis el capítulo 2 el momento en que Dios bendice, 2:3, dice el momento en que Dios separó ese día, y vimos en 2 de Pedro el capítulo 3 versículo 7, dice, voy a leerles del 7 al 10, 2 de Pedro 3 del 7 al 10, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El 7º. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cielos nuevos, tierra nueva. Es como cuando, no sé si les ha pasado que han alquilado alguna vez un departamento, una casa. Normalmente, cuando el inquilino sale, o tiene que dejar la casa en perfecto estado, o ha dejado una garantía para que el dueño, una vez que el inquilino salió, vuelve a dejar la casa como nueva. Bueno, acá el dueño de la casa, el dueño de la tierra, una vez que termine la cesión del inquilino, va a dejar la casa como nueva. ¿Correcto? Entonces debemos de tener claro que acá hay una cesión, hay límites de nuestra habitación. Y mientras
si bien el hombre cayó y le cedió esa tierra que había recibido de Dios, se la cedió al diablo, el diablo no la va a poseer para siempre, porque el hombre mismo que se la cedió tenía un límite. ¿Cuál es ese límite? 6 días. ¿Qué dice Pedro? ¿No? Versículo 8, ¿no? Lo que acabamos de leer, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando nosotros hablamos de Adán a Abraham, hablamos de más o menos 2000 años. ¿Cuántos días? 2 días. De Abraham a Jesús pasaron otros 2000 años, otros 2 días. Van 4 días. De Jesús hasta nosotros estamos cerca a los 2000 años. ¿Cuánto es eso? 2 días. Podríamos decir que nosotros estamos en este momento, y no estoy diciendo que va a ser mañana, ni pasado, ni el próximo año, ¿correcto? He dicho estamos cerca a los 2000 años. Y acá la palabra de Dios dice claramente que un día para el Señor es como 1000 años, ¿correcto? No significa 1000 años exacto. Y que el día y la hora no lo sabe nadie. Entonces no estoy haciendo una profecía. Muchas personas se ponen a hacer cálculos matemáticos para saber cuándo debería ser el día del Señor, y eso ha creado muchas sectas. Pero sí estoy diciendo que nosotros, en el calendario profético, nosotros estamos bueno, la semana judía empezaba el domingo. El domingo era el primer día de la semana y terminaba el día viernes en la noche, a las 6 de la noche, porque ahí empezaba el séptimo día, que era el sábado. Nosotros, en el calendario profético, bajo cierto, y voy a ponerlo así, bajo cierto punto de vista, y voy a explicarle aquí las escuelas escatológicas, bajo cierto punto de vista se puede decir que nosotros estamos el día viernes a las 5:00 de la tarde, faltando minutos para llegar a las 6 de la tarde, donde empieza el día del Señor. Entonces debemos de tener presente estos tiempos. Vamos a analizar de aquí en las próximas clases, y no nos vamos a cerrar en un punto de vista. Hasta aquí se los he contado, en cierto modo les he mostrado ciertos eventos, pero me puedo equivocar, ¿cierto? Lo que vale es la palabra de Dios. Entonces vamos a ponerlo a juicio. Existen varias escuelas escatológicas. Hay una escuela crítica que en realidad dice, ¿saben qué? No creo en nada. Apocalipsis no es inspirado, no es una profecía, no creo en nada. Esa es la escuela crítica. Obviamente no estamos en ese punto, ¿correcto? Creemos en la palabra de Dios, ¿no? Hay una escuela alegórica. ¿Saben qué? Lo estoy poniendo así simplemente, lo estoy describiendo rápidamente porque no es nuestra intención hacer un estudio teológico, ¿correcto? Pero hay una escuela alegórica que dice Apocalipsis, que es la revelación. En inglés es el libro de revelación. Apocalipsis significa revelación, ¿correcto? No es... siempre hablan de eventos apocalípticos como si fueran malos, pero realmente Apocalipsis significa revelación. Entonces, hay la segunda escuela alegórica piensa que los eventos de Apocalipsis son simplemente metáforas, son simplemente alegorías de nuestra vida en la tierra, de cómo debería ser, y la gente, y esa escuela simplemente ve a Apocalipsis como para tratar de sacar enseñanzas bonitas, poéticas, para nuestra vida diaria, ¿no? Tampoco no estamos viendo ese nivel. Realmente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice Pedro, útil para, Pablo dice, útil para redarguir, para instruir, para preparar al hombre en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada. Entonces, pero el tema es cómo lo interpretamos. Entonces, ahora vamos pues a los que asumen que
que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay esencialmente tres puntos de vista. Hay los preteristas. Los preteristas nos dicen o piensan que Apocalipsis es un libro histórico que narra la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén, luego de que el Señor Jesucristo ascendiese al cielo, aproximadamente en el año 30 o 33, aproximadamente. Hay un lapso de tiempo entre el 27 y el 36, que son los años en los cuales pudo haber muerto el Señor Jesucristo. No hay un lapso a ciencia cierta, ¿no? Pero no hay una fecha a ciencia cierta. Pero el hecho es de que desde ese tiempo hasta, hasta la caída de Jerusalén por mano de los romanos, ¿no? Hubo un lapso de tiempo aproximadamente 40 años. Los preteristas dicen que Apocalipsis no es más que el relato de lo que ocurrió cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido por el ejército romano, encabezado por Tito, ¿no? Hijo de Vespasiano, el que acababa de ser emperador romano. Entonces, se menciona, se dice que todos esos eventos, y toman las profecías del Señor Jesucristo que están en Mateo 24, en Marcos el capítulo 13, en Lucas 21, y toman esas profecías que las vamos a ver al detalle en la próxima clase, y dicen, bueno, Apocalipsis está relatando la caída de Jerusalén, y entonces todo esto ya ocurrió. Apocalipsis no habla del futuro, sino habla del pasado. Y todo el problema de interpretación se centra en un versículo que me gustaría leerlo en este momento. En Apocalipsis el capítulo 20. En Apocalipsis el capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante. Es importante porque todas las discrepancias teológicas en cuanto a los tiempos del fin se basan en este pasaje, en Apocalipsis el capítulo 20. En mi Biblia hay un subtítulo que dice los 1000 años. ¿Se acuerdan? Nos falta un día, ¿cierto? El día del Señor. Los 1000 años. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Se acuerdan la profecía que vimos en Génesis 3:15? ¿No? Cuando Dios le hablaba a la serpiente y le decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a la serpiente, pero en realidad no le estaba hablando al animal, le estaba hablando al espíritu que estaba en el animal. Dice, y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y aquí viene el detalle. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo voy a resumir un poco, porque ustedes lo pueden leer. Menciona una resurrección. O sea, el diablo es atado por 1000 años, hay una resurrección de todos de los creyentes. Hay una resurrección de creyentes, ¿no? De todos los creyentes, y déjenme hacer una aclaración porque aquí la hace, lo voy a leer, ¿no? Dice, y vi las almas, estoy en Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y como les digo, vamos a hacer
enfáticos en no ir más allá de lo que está escrito. Acá se habla de una resurrección. ¿De quiénes? Se habla de la resurrección de quienes habían muerto durante la tribulación que se menciona capítulos atrás en el mismo Apocalipsis. Son los que habían muerto, los que no habían recibido la señal de la bestia. Correcto. No está hablando de cualquier resurrección. Está hablando explícitamente, o al menos lo único explícito aquí es que resucitaron aquellos que habían muerto oponiéndose al anticristo, ¿no? Y dice que estos que resucitaron reinaron con Cristo por 1000 años, ¿correcto? Vamos a tener esa forma de pensar, no vamos a inferir nada más. ¿Hay una resurrección? Sí, hay una resurrección de los que habían muerto oponiéndose al anticristo. Luego pasan 1000 años y luego de los 1000 años, después en el versículo 7 se nos dice que Satanás es suelto luego de los 1000 años, ¿no? Y en el versículo 11 en adelante hay otra resurrección. Una resurrección de juicio, ¿correcto? Son todos los que no están escritos en el libro de la vida, cuyos nombres no están en el libro de la vida. O sea, habla de dos resurrecciones ahí, una antes y una después. Y este es el problema de la interpretación. Los preteristas dicen que todo esto se cumplió, todo esto se cumplió, al menos hasta la primera resurrección y los 1000 años se cumplieron en el año 70 después de Cristo, en el momento en que Jerusalén fue destruida. Lo que dicen ellos es que, estoy resumiéndolo, pero vamos a ver después todos los argumentos en pro y en contra. Lo que dicen ellos es que el año 70 se ejecutó el Apocalipsis. Nerón, que tienen un argumento, Nerón, la palabra Nerón transcrita al hebreo te da el famoso número 666. Entonces dicen, Nerón era la bestia, y sí que era bestia, pero era la bestia, ¿no? De Apocalipsis, y lo que nosotros vemos es la caída y la persecución de los primeros cristianos y de los judíos en la caída de Jerusalén. A partir de ahí empezó el milenio. Y entonces debemos entender que hasta el día de hoy nosotros estamos en el milenio. Son creyentes en el milenio, pero el milenio para ellos empezó el año 70 después de Cristo. Ahora, es un milenio que ya va durando más de 2000, ya va para 2 milenios, ¿no? Pero eso es lo que ellos creen, el preterismo. Pero por el otro lado, vamos a ver un postmilenialismo que esencialmente dice, no la segunda venida del Señor, porque los preteristas dicen que la primera fue en ese momento, ese fue el momento en que vino el Señor, hizo juicio en Jerusalén y a partir de ahí ya está reinando, es el milenio. Pero los postmilenialistas dicen, no, sí, a partir de ahí empezó la era de la iglesia, ya Israel ya no tiene relevancia, ya no interesa, no, Israel no tiene ya futuro, Israel se acabó, ¿no? El judaísmo se acabó, nosotros ya estamos en el reino de Dios y en algún momento, que no se especifica cuándo, empieza el milenio y luego del milenio viene la segunda venida. Y por último, nosotros tenemos los que son los históricos, ¿no? Los premilenialistas, que dicen el milenio, este milenio que aparece aquí y esta resurrección que aparece aquí, todo está en el futuro. Hay sabores y colores en esto, ¿no? Hay quienes piensan, si bien todo está en el futuro hay unos que dicen Israel no tiene historia, ya Israel ya dejó de ser realmente, ahora la iglesia es el Israel espiritual, y hay otros que dicen, no, sí, Israel va a ser restaurado para este tiempo del milenio.
¿Se dan cuenta de que hay bastante confusión? Y dentro de esos sabores hay quienes dicen, va a haber un rapto antes, va a haber la resurrección de los creyentes antes, esta será, no será, los creyentes van a pasar por la tribulación o no la van a pasar, o van a pasar la mitad o se van a salir en el camino. Y entonces esa confusión es la que tenemos que aclarar. Para esto, en las próximas clases vamos a hacer un registro detallado y si es posible vamos a tener un cuadro en el cual vamos a ir anotando los pasajes y los versículos y las referencias cruzadas para tratar de poner en orden todo esto. No nos vamos a casar con ninguna de las ideas, vamos a tratar de sacar una conclusión sin torcer, sin sesgar, sin tratar de acomodar la palabra, sin tratar de acomodar a lo que nosotros podamos pensar. ¿Están listos para seguir esa aventura? Espero que sí. Entonces, continuamos nosotros la próxima semana. No se pierdan la próxima semana porque vamos a empezar a ver las profecías una por una y vamos a ver en qué momento se podrían haber cumplido o se van a cumplir. ¿Cuál será la verdad? De repente todos tienen algo de razón, de repente nadie. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Están dispuestos? Nos vemos entonces el próximo miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Que tengan una semana fabulosa en el Señor. Gócense con Él, que para eso Dios nos creó. Les amo, tengan una linda semana, pásenla bien. Nos vemos la próxima semana.